más con ustedes estaré. Y así Dios le mostró a mi corazón que su voluntad era estar junto a ti. Nunca imaginé que de nuestra amistad naciera este amor, pero así son las cosas del corazón. Cuando menos lo esperas, te atrapa el amor. Nunca imaginé que de nuestra amistad naciera este amor, pero así son las cosas del corazón. Cuando menos lo esperas, te atrapa el amor. Cuando menos lo esperaba, me atrapó tu amor. Si yo hablas en otras lenguas, humanas o angelical, ¿qué ganaría con eso si no sé amar? Y si por mí se pudiera lograr al hombre mudar, la vida de nada vale si no sé amar. El amor es el amor lo más sublime, el amor que alguien pueda poseer, es saber soportar con paciencia y sufrir en ausencia. El amor nunca termina, el amor que nos dejará de ser. Y aunque no quede nada en el mundo, el amor permanecerá. Si hablas en otras lenguas, humanas o angelical, ¿qué ganaría con eso si no sé amar? Y si por mí se pudiera lograr al hombre mudar, la verdad de nada vale si no sé amar. El amor es el amor lo más sublime, el amor que quien pueda poseer, es saber soportar con paciencia y sufrir en ausencia. El amor nunca termina, el amor jamás dejará de ser. Aunque no quede nada en el mundo, el amor permanecerá. Al amanecer de un nuevo día, busco al Señor en oración. Su cuidado por la noche al descansar, nuevas fuerzas me depara el Salvador. Hay una dulce melodía al despertar. Qué felicidad es él, saber de su compañía es lo mejor.
otorgará el Señor, su camino al recorrer, su camino al recorrer. Puedes hoy gozar su compañía, hablaré con él en oración. En las pruebas su presencia sentirás, como Dios derrama en ti su bendición, y qué glorioso junto a él ser vencedor. Qué felicidad es él, saber de su compañía es lo mejor. La felicidad que otorgará el Señor, su camino al recorrer, su camino al recorrer. Qué felicidad es saber de su compañía es lo mejor. La felicidad que otorgará el Señor, su camino al recorrer, su camino al recorrer, su camino al recorrer. Hay un canto de alabanza en el trino de las aves, en el sol de la mañana que a la luz sus puertas abre. Hay aroma de poema cuando se despierta el día, se disipan las tinieblas, resplandece la alegría. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Las tristezas y el lamento huirán en un momento. Dios limpiará con sus manos el llanto que has derramado. En el brillo de unos ojos, con deseos de vivir, es la paz que hay en el rostro de aquel que vive feliz. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. En aquel murmullo suave, con las aguas presurosas, en esa sonrisa amable que hace fáciles las cosas, en el brillo de unos ojos, con deseos de vivir, es la paz que hay en el rostro de aquel que vive feliz. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un
vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Te vengo a hablar de paz y no de guerra. Te vengo a hablar de amor y libertad. A ti que buscas cosas pasajeras, a ti que te envuelve la oscuridad. Heridas solo quedan del pecado, heridas que tan solo Él sanará. Si todos tus amigos te han dejado, no olvides que Él siempre contigo está. Ven, te está esperando. Da tu alma ya. No olvides que el mañana tal vez tarde será. Ven, te está esperando. Da tu alma ya. No olvides que el mañana tal vez tarde será. Tal vez tarde será. Densas penumbras invaden el largo camino que hemos osado un día seguir, con rumbo al cielo. Y muchos son los que pierden el rumbo cargados en la noche oscura de su distracción, asfixiando el tiempo. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. La humana naturaleza nos hace tan frágil y a veces el miedo nos quiere tomar. Sigamos valientes, podemos confiar en un Dios que nos cuida y nos guarda, protege y sustenta en medio del mar. Nos da de su gracia. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena
Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. Dios te acompañará, te sostendrá. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Que la paz y la bendición de Dios sea con cada corazón presente en esta noche. Queremos saludar también al pastor Alexander Linares en este viernes maravilloso. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Pastor David, y a todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Dios les bendiga, muy contentos de poder estar aquí reunidos y glorificando el nombre de Dios. Muy bien, esta es una noche maravillosa, es una noche en la que seremos reconfortados con un testimonio de fe. Hace algunos días atrás que recibimos una noticia, hoy recibimos una noticia especial, y ya tenemos a el pastor Luis Fernández con nosotros en esta sala, pero queremos invocar la presencia de Dios. Voy a invitar al pastor Lauro para que pueda tener en este momento la oración. Vamos a pedir la presencia de Dios para que sea Él impactando nuestras vidas y en esta noche que vamos a escuchar este testimonio especial. Pastor Lauro, bienvenido. Muchas gracias, Pastor David, Pastor Linares. Invito a todos los hermanos para que dentro de nuestra posibilidad nos arrodillemos y oremos a nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios, eterno Padre que estás en los cielos, alabado y engrandecido para siempre sea tu santo nombre. Te agradecemos, oh Señor, por estar una vez más en tu día santo. Y queremos, Señor, rogarte que ahora que vamos a hablar de tu palabra, de tu poder, mostrar cómo tú cuidas de tus hijos, de tu iglesia, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, dirija esta reunión, permita que todo lo que hagamos pueda ser para bendición, para alabar tu santo nombre y también, Señor, para que nuestra fe crezca en ti, de manera tal que podamos dar testimonio de ti a todos aquellos que no nos conocen. Por favor, Dios bendito, sea con aquellos que están dirigiendo esta programación, con el pastor Luis Fernández que va a contar tu testimonio y con todos aquellos que escucharán este testimonio en algún momento. Bendícenos, por favor, y escúchanos. Te lo imploramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, pastor Lauro. Y queremos leer la palabra de Dios en el libro de Hechos. El capítulo 12, el verso 5 nos dice: pero mientras Pedro permanecía preso, la iglesia oraba constantemente a Dios por él. Conocemos esta historia, mis hermanos, cómo el Señor se manifestó y Pedro fue libre por un milagro del cielo. Y creemos, mis hermanos, que ese mismo Dios
que obró poderosamente en la vida de Pedro y por el fervor de su iglesia ha obrado, mis hermanos, en este tiempo especial, y queremos también escuchar en este momento la experiencia especial de el pastor Luis Fernández. Él está ya con nosotros y queremos saludarlo. Pastor Luis, buenas noches. Querido pastor David, pastor Ale Linares, buenas noches, Dios le bendiga. Qué alegría volverlos a ver. Pastor, la alegría de nosotros es mucha y de verdad que estamos muy contentos hoy de poderlo tener aquí y de poderlos escuchar después de muchas oraciones. Así es, de verdad, pues bueno, aquí estamos, mi hermano. La gloria sea para Dios. Me da mucho gozo saber que somos una familia a nivel mundial, donde cuando nos unimos y nos proponemos a orar por alguna causa y esperamos en la respuesta del Eterno, esperamos su voluntad y bueno, tenemos a veces que dar la razón, pues, o la respuesta que el Señor nos ha dado. Este es el momento, queridos hermanos. Así es, Pastor Luis, estamos muy agradecidos con Dios de que podamos ver el resultado de las oraciones, Pastor Alexander. Sí, de verdad que muy contentos, pastor, muy felices de que estés en libertad y bueno, queremos escuchar ese lindo testimonio para que el nombre de Dios sea glorificado. Así es. Bueno, Pastor, vamos a darte el tiempo para que tú puedas compartir con la hermandad. Tenemos nuestros hermanos en la sala de Zoom. Está pronto a llenarse. Pedimos disculpas a los hermanos que no puedan ingresar, pero también en Facebook tenemos la posibilidad de poder conectarnos para poder escuchar este testimonio de fe, esta prueba de fe que nos contará nuestro pastor Luis Fernández. Pastor Luis, queremos que tú nos cuentes qué pasó para que tú puedas contarle a toda la hermandad que está allí atenta a escuchar este testimonio. El tiempo es para ti, Pastor Luis. Muchas gracias, Pastor David, Pastor Linares. Me encuentro aquí al lado de mi esposa, una guerrera, de verdad me ha apoyado durante todos estos días de dificultad, de pruebas. Para los que no la conocen, su nombre es Solide Fernández. Dios te bendiga, hermanita. Amén, qué alegría también. Y bueno, ha llorado mucho conmigo, me ha acompañado, hemos pasado ya son 30 años juntos, en dificultades, en momentos felices, momentos de aprieto, momentos de apuro, pero también momentos de gozo como el de hoy. Estamos gozosos porque el Señor ha respondido a la oración. Pero antes, queridos hermanos, yo quiero compartir con ustedes un texto que es muy conocido. Se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, sentid gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y bueno, uno es dar de memoria este texto bíblico o recitarlo, memorizarlo, compartirlo, pero otra cosa es estar en la práctica o practicarlo, que es lo que me aconteció a mí. Me estuvo dando vueltas y vueltas este texto bíblico durante todos estos días y aprendí mucho de ello. Y bueno, ¿qué fue lo que nos aconteció? Como ustedes saben, venimos de una gran fiesta. Yo venía de una gira por Europa, estuve en varios lugares, estuvimos en Perú compartiendo y mi esposa había venido a Colombia para visitar a su madre que había pasado también por una prueba difícil de enfermedad. Y luego yo pasé aquí y dije, bueno, recoja a mi esposa, pasamos por Venezuela a hacer ciertas gestiones de papeles, documentos, y continuamos nuestro viaje hacia Brasil y luego hacia la Guyana inglesa, luego hacia Surinam y luego a la Guyana francesa, a nuestro campo. Y bueno, pasamos por Venezuela, pasamos por Venezuela cuando el funcionario nos pide los documentos, me pide mi pasaporte, yo le doy mi pasaporte, mi esposa también.
Ahí entonces después me dicen a mí que yo he sido solicitado por las autoridades, como yo nunca he tenido problemas, pues apareció en el sistema por una situación difícil un problema que había pasado hace años. Y bueno, ahí entonces me llevaron para declarar, para enfrentar la justicia. Y bueno, terminé en un calabozo de 4x4. Ahí fue una angustia terrible para mi esposa verme esposado, verme en la patrulla montado con estos funcionarios. Y ahí, queridos hermanos, comenzó esta tragedia, esta dificultad, esta prueba. 9 días prácticamente en ese lugar. Fue algo muy difícil. Durante la noche me sentía solo. El enemigo quería atacarme, pero toda esa cantidad de textos bíblicos, los mensajes que uno mismo predica de fe, de confianza, venía a mi memoria. Los mensajes que tal vez uno también recibe de otros compañeros, de predicadores, venía a mi mente y comenzaba a dar vueltas en mi mente. Y ahí, solo en esa dificultad, pude clamar a Dios que me ayudara y me fortaleciera la fe. Porque no es fácil cuando te encuentres en un lugar que no conoces a nadie, en que las personas que están alrededor son autoridad y te tratan como un perfecto prisionero. Eso no es fácil. Y bueno, me fortalecía mucho cuando uno de los funcionarios me pasaba el teléfono y me ponía que escuchara los mensajes que enviaban nuestros hermanos de diferentes partes del mundo. Eso para mí era un refrigerio, eso me fortalecía grandemente, eso me ayudaba a seguir adelante. No era fácil, como le decía, porque me entraba el calabozo a las 12, 14, 16 horas. Luego me llevaban a otros calabozos donde tenía que compartir con otras personas, pero ahí me sentía más feliz porque podía compartir la palabra de Dios y predicarle, mientras que en la otra parte me encontraba solo. Allá me gozaba porque él le predicaba a los muchachos, y esa dinámica de la predicación me hacía olvidar tantas cosas y me sentía feliz predicándole ahí. Pero hubo momentos que entré en show, me preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sucedió? Y entonces la presión mental también, porque habían personas que se me acercaban y me decían, bueno, aquí tienes que durar 7 años, 9 años. Otro me dijo que iba a durar 10 años, porque ustedes saben, no es fácil lo que viven estos pueblos por aquí. No es fácil la situación, la justicia en diferentes partes del mundo. Y ustedes conocen, hermanos queridos, para ustedes no es un secreto lo que se vive en estos pueblos. Y entonces eso me atormentaba, me presionaba, pero otra vez llegaban los textos bíblicos o los audios, los mensajes de ustedes, y eso me fortalecía, porque pastor, mira, estamos orando, estamos haciendo grupo de oraciones, estamos ayunando por ti, estamos pidiéndole al Señor para que salgas de allí. Y entonces todas estas palabras me fortalecían. Luego venía mi esposa, que está aquí a mi lado, me acompañaba, me daba un abrazo, un beso, eso también me ayudaba. Pero era un proceso que iba tomando toda esta prueba para poder yo comprender cuál era el propósito de Dios. Y le preguntaba, Señor, ¿por qué me tienes aquí? ¿Yo qué he hecho? Yo soy inocente, ¿ok? Y es una cosa que yo no se la deseo a nadie, querido hermano, estar en un lugar de eso, encerrado, que tú caminas y te encuentras con la pared, a la izquierda te encuentras con la pared, te encuentras ahí desesperado, 17, 14 horas encerrado. No es fácil, hermano. Entonces, a veces en la teoría es muy lindo, como yo le explicaba ahorita a los hermanos, hablar de la fe, bien perfumado, bien vestido, en un escenario como como la iglesia, que los hermanos nos escuchen hablar de fe. Es lindo, es precioso, pero lo otro es ahí,
en un calabozo de 4x4, durmiendo sobre un cartón, haciendo necesidades ahí mismo, solo en la soledad. Es difícil, pero el Señor en su misericordia y en su bondad me fortaleció, querido hermano. Gracias a sus mensajes, gracias a las oraciones que el pueblo de Dios, todos hicieron. Por eso hoy tengo tantas cosas que contar. Hoy he aprendido tanto en estos pocos días y le he prometido al Señor que seguiré en sus caminos hasta la muerte, porque el Señor ha respondido a nuestra oración, querido pastor David, querido pastor Linares. Amén, amén. Pastor, queríamos hacerte una pregunta. Creo que el Señor tuvo un propósito también contigo al poder estar en estos lugares con los reclusos, con los internos allí. Entonces, queríamos preguntarte si tuviste alguna experiencia en especial que también te marcó la vida y que saliste gozoso por esa predicación, por ese encuentro con alguna de esas personas. Sí, hermano. Ya el domingo pasado, un hombre aquí en esta ciudad había salido en su camión. Y este hombre salió en su camión y tuvo un accidente y mató a una muchacha. Y cuando me llevaron a ese calabozo, porque en el día yo estaba en unos calabozos con las personas y en otro y en el otro pues me la pasaba solo. Cuando llegué a ese calabozo donde estaban varias personas, había como 14 personas, encontré al Señor llorando con las manos en la cabeza, muy deprimido, y le pregunté qué había pasado. Me dijo que se le había dañado la vida porque salió y hubo un accidente y una muchacha murió, y que le estaban diciendo que le iban a poner 20 a 30 años por eso. Y entonces yo le dije, hermano querido, este es un escenario para reflexionar, y comencé a predicarle a todos, y él se me acercó a mi lado. Claro, yo había estado en esos calabozos, ya me habían conocido los otros presos, pero ese señor, ese muchacho estaba ahí nuevo. Y me dijo, no, pastor, se puso a llorar, esto es muy difícil, se me dañó la vida, durar todos estos años en la cárcel no es fácil. Y entonces yo comencé ahí, pues, a animarlo, a decirle que Dios era grande, que el Señor había traído con un propósito, y comencé a preguntarle si visitaba alguna iglesia, si estudiaba la Biblia, si oraba, y me dijo, no, yo, bueno, esto es para que nosotros reflexionemos, para que hagamos un alto en nuestra vida, porque a veces nos materializamos tanto y no pensamos en lo espiritual. Y entonces el Señor te ha traído aquí con un propósito, mi querido hermano Iván. Y bueno, comencé a conversar con él, se calmó, hicimos una oración, los presos lloraron todos, cantamos, estudiamos la Biblia y nos abrazamos. Y luego que él sale a su juicio, cuando regresa, entonces él regresa feliz porque le habían dado la boleta de libertad plena y le dijeron, no, usted no es culpable, usted tiene todo en regla, así que usted se va en libertad. Y este señor muy feliz, alegre, me abrazó, contento, dijo, pastor, deme el número de teléfono, yo quiero visitar la iglesia de hoy en adelante y espero, le decía a los hermanos, ojalá que se congreguen en esta iglesia. Y entonces fue una bendición grande compartir ese día con la alegría con este señor que en el domingo estaba incluido, metido en un crimen, y ya el martes tenía la libertad. Es obra de Dios. Y él se fue feliz, contento, porque él estaba, cuando entré al calabozo, estaba muy deprimido. Y eso fue una de las experiencias que más me impactó.
Otra experiencia fue antes de ayer que le prediqué también a los muchachos y también cantamos, estudiamos la Biblia, lloramos. Tuve la oportunidad de predicar el mensaje del tercer ángel. Había un par de evangélicos, hermanos de otra denominación, y aceptaron el sábado. Y había entre ellos un muchacho con problemas sexuales y de identificación. Y entonces él me dijo, pastor, ¿será que el Señor Jesucristo me recibe así? Yo le dije, claro, el Señor Jesucristo recibe a todos. Él te perdona si tú te entregas a Él. Él te recibe. Él te va a ayudar, querido hermano. Y nos abrazamos y el hombre salió feliz, contento también con el deseo. Me dijo, pastor, yo voy a buscar de Dios. Y bueno, fueron muchas las experiencias de personas que estaban en tal vez situaciones más difíciles que la mía y que estaban muy deprimidos, muy devastados por la situación de estar encarcelado. Y ahí, por la gracia del Señor, pude compartir con ellos y salieron victoriosos. Y tengo la fe en el Señor, queridos pastores, que el Señor me llevó ahí con un propósito. Y ellos mismos me decían, pastor, el Señor te ha traído a ti aquí para predicarnos el evangelio. ¿Cómo te parece? Pastor, qué testimonio tan bonito y lógico, pensando en la palabra de Dios. Dice que todas las cosas nos salen a bien, ¿no? Así que, claro, que tenía un propósito y qué testimonio tan lindo, de verdad que sí. Y por yo muy contento y yo sabía que el Señor en cualquier momento iba a orar y de verdad que estamos muy felices, pero ese paso fue de gran bendición. Es por ello que le hacemos esta pregunta y también, bueno, agradecidos con el Señor porque tiene... También quisiera contar del comando donde estaban los policías, porque era un calabozo que estaba detrás de una pared. Ellos en la tarde cerraban, a las 5 de la tarde trancaban el portón y ese era un golpe muy duro para mí. Quedar ahí solo, con tantos pensamientos, la cabeza da vuelta, hermano. Una cosa es hablarlo y otra cosa es vivirlo. Pero por la gracia del Señor aquí estoy para compartir. Pero entonces yo comenzaba desde el calabozo a predicarle a los policías, más o menos 27 policías que estaban ahí, y a decirle a los hermanos, a los policías que tenían que buscar a Cristo, que Cristo venía pronto, que Cristo les amaba. Y entonces cuando yo no lo hacía, yo mismo decía, pastor, ¿qué pasó? ¿No vas a predicar ahorita? Y yo, no, ya va la predicación. Y así sucesivamente muchos policías se me acercaron y tuve la oportunidad de compartir con ellos, de expresarle el amor de Jesucristo, de compartir el evangelio. Y muchos quedaron contentísimos de tenerme a mí ahí. Ayer fue un día feliz porque nos abrazamos, compartimos una comida y fue feliz con los agentes de policía. Pastor, nos vas a hacer falta, perdónanos, discúlpanos, pero teníamos que hacer los procedimientos de llevarte, de detenerte, no podíamos hacer porque es lo que manda la ley. Y yo decía, bueno, muchachos, sigan adelante, busquen al Señor Jesucristo, entreguen sus vidas a Cristo. A los comandantes después tuvieron un comportamiento maravilloso, la bendición sea para ellos, porque después me pasaron un colchón, mi esposa me podía traer la comida y me pasaban los útiles de aseo, etcétera, etcétera. Ellos se portaron súper bien. Había momentos que, claro, obviamente como humano, hermanos queridos, entraba como, me deprimía pues a llorar y tal vez ellos escuchaban el llanto desde el lugar donde ellos estaban al calabozo y venía uno pequeñito y se paraba en la reja y decía, pastor, levántate, tú sabes lo que le pasó a Job, tú vas a salir de esta, no te pongas así. Y bueno, el Señor usaba a ese policía para darme ánimo. Y después venía otro y me decía, pastor, tranquilo que tú te vas a ir de aquí. Aquí han venido muchos y se han ido en libertad. A ti no te va a pasar nada. Yo le decía, sí, pero es que han venido otros y me han dicho que voy a durar 7 años, que voy a durar 5 años y eso me preocupe. No, no te preocupes. Tú vas a salir de esto, pastor. Y bueno, todas estas palabras me fortalecían, me ayudaban y aparte de eso, después, cuando ya después 2 o 3 días que me gané la confianza, como le decía un momento, mi esposa le mandaba los audios al policía y el policía era el que me los daba. Y entonces ahí escuché la voz de
hermanos de Costa Rica, de Chile, de Francia, de Holanda, Guyana Francesa, de todos los países, hermano. Qué bendición. Y esto, bueno, lloraba de la alegría de saber que hay un pueblo que estaba orando por mí. Y eso me fortalecía grandemente, queridos hermanos. Luego entonces, fue la otra etapa, ya que bueno, ahora les voy a comentar lo que ya fue en el tribunal, el juicio como tal. Eso fue una bendición grande, ¿ok? Eso fue lo que viví, queridos hermanos. Yo les quiero agradecer a todos mis hermanos que oraron por mí. Y aquí está la victoria, hermanos. La gloria sea para Dios. Dios nos dio la victoria. Hermano, me va a salir a veces. Me entraba el nervio, el susto, pero Dios nos dio la victoria, hermano, porque al lado de mi esposa. Y Dios nos dio la victoria. La gloria sea para Dios, hermano. La gloria sea debemos a Dios. Yo anoche le decía a mi Cristo, anoche yo me puse en oración y decía, Señor, habemos muchos hermanos que están orando por mi esposo. No queremos, no nos hagas quedar en vergüenza, Señor. Así que obra, Señor, según tu voluntad. Y el Señor obró, hermano. No nos hizo quedar en vergüenza. Un hijo de Dios no queda en vergüenza. El hijo de Dios tiene la victoria. Y si doblamos rodillas, mucho más, hermano. Así que cuando tengamos un problema, una dificultad, hermano, doblen rodillas y nada más. Y esperar en Dios. Lo que tenemos que esperar en Dios. Y entonces, queridos hermanos, pues una de las cosas que yo quiero transmitir y aprovechar la oportunidad en este momento es que, hermanos, los que estén mal con el Señor, organicen su vida con Dios. Necesitamos humillarnos todos los días al Señor. ¿Qué significa humillarnos? Bajarnos, que los humos se nos bajen, porque nosotros no somos nada, no somos nadie, somos un pedazo de barro que por la gracia del Señor nos ha dejado un tesoro precioso, el evangelio de Jesucristo, pero que tenemos que pasar a veces por procesos difíciles. Hermanos, yo no le deseo lo que yo pasé a nadie, pero para mí fue de un gran aprendizaje, porque yo vi la gloria de Dios. El diablo me atacó, me lanzó atentados, pero vi la gracia del Señor Jesucristo a través de todos los hermanos que se unieron en oración por esta causa. Así que los que están mal, que todavía tienen que arreglar ciertas cosas, hermanos, vamos a arreglar las cosas con el Señor y vamos a humillar nuestra vida al Señor. Humillar significa reconocer que estamos perdidos, que tenemos vicios, que tenemos problemas, que tenemos dificultades, que tenemos malos hábitos. Y cuando nos humillamos al Señor, entonces vamos a estar fortalecidos para cuando venga la prueba y no blasfemar el nombre de Dios. Porque si la persona, querido hermano, que me escucha, joven, adulto que me escucha, niño que me escucha, si tú no humillas tu corazón con antelación, no marcas un tiempo todos los días para estar con el Señor y humillarte al Señor, cuando viene el tiempo de prueba terrible, de dificultad, no vas a estar fortalecido. Y muchas personas por eso decaen. Pero las pruebas son las que nos pulen, las que nos perfeccionan cuando terminamos el proceso. Y yo le decía al Señor el primer día, Señor, aquí estoy. El segundo día, Señor, ¿hasta cuándo dirás el proceso? El tercer día. Y hubo un momento que pensé, bueno, el proceso puede ser 1 año. ¿Ok? O puede ser 2 años. ¿Y qué vamos a hacer? Encarcelados de una manera inocente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Aceptar la voluntad de Dios? Pero no es fácil. El Señor permitió que tuviese esos días para que yo pudiese aprender y así transmitir a mis queridos hermanos y hermanas que la venida de Cristo está muy cerca y que vamos a pasar por situaciones difíciles, queridos hermanos. Esto es una pruebita nomás, pero vamos a pasar por momentos terribles que si no hemos humillado nuestro corazón al Señor con antelación, no es una ambulancia que, Señor, estoy en la prueba, llama a la ambulancia y sácame de aquí. No, así no es, querido hermano. Por eso Santiago dice,
Cuando os halléis en diversas pruebas, tened gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce la paciencia. Entonces yo les invito a que nos humillemos cada día al Señor. Y cuando vengan estos momentos de aprieto, de apuro, ya tengamos ese logos o esa palabra acumulada o esa reserva en nuestra mente. Y el Señor nos va a fortalecer. Porque cuando estaba en el calabozo solo, era una lucha, era una prueba mental terrible. Pero cuando me mandaban las otras horas al calabozo con los otros presos, donde habían personas que estaban procesadas por 15 años, 20 años, 28 años, 12 años, 14 años, 7 años, y entraba otra persona con la boleta que me condenaron a 28 años, no es fácil. Y ahora me falta la mía. ¿Qué boleta me van a dar a mí? ¿Será que voy a pasar un mes? ¿Será que voy a pasar 2 meses? ¿Será que voy a pasar un año? No es fácil, querido hermano. Pero como te digo, es lindo cuando el Señor permite que pasemos por pruebas, por dificultades y que nosotros aprendamos la lección. Así es, Pastor Luis, muchas gracias por compartir esos episodios de esas pruebas de fe. Pastor, tenemos dos preguntas. La primera es, o más bien, que nos cuentes cómo fue ese proceso del juicio, cómo fue esa experiencia también. Era uno de los ítems que también querías tú compartir con nosotros, así que adelante. Bueno, esa era una, ¿cómo te digo? Hermano, estábamos en el calabozo y cada quien estaba esperando su juicio y unos subían, otros bajaban con su boleta con su boleta de libertad plena. Y entonces nosotros estábamos siempre a la expectativa, el que subía a ver cómo bajaba. Y unos bajaban tristes. Me condenaron a tantos años. Y ahí tenía que consolarles, darles ánimo, fortalecerles. Y quedábamos asustados los otros. Después venía uno, bajaba y decía, no, me dieron la libertad condicional. O me dieron la libertad bajo presentación. ¿Ok? O me dieron la libertad plena, como la del Señor que le conté, que subió y bajó feliz de haber cometido de haber tenido un accidente y en el accidente haber una otziza, y luego la libertad vale la pena considerar. Y bueno, todos los días yo esperaba mi juicio. Fueron 8 días, 9 días esperando el juicio. Y habían personas que me decían, a veces esperas hasta un mes que hagan el proceso en Caracas o el tribunal que te ha solicitado, donde está tu expediente. Pero para la gloria de mi Cristo, mi expediente no aparecía porque yo no había cometido nada. Y por eso no aparecía el expediente. Y entonces el primer día no apareció, el segundo tampoco apareció, el tercero tampoco apareció. Y el juez decía, sí, pero ¿qué están buscando? Por eso fue la demora, no aparecía el expediente de las acusaciones falsas que me hacían, que yo había cometido. Y allá antes de ayer ya fue apareciendo algo de acuerdo a lo que me estaban acusando. Y la abogada, la hermana Maritza, que está en Bogotá, allá en Caracas, Dios la bendiga, le mando un saludo, que me apoyó mucho. Dijo, mire, pastor, esto es del año 1986 más o menos. Para ese tiempo yo tenía 12 años. Era imposible que yo haya cometido eso. Y la hermana Betty, aquí en la ciudad, también apoyándome fuertemente y llamando para que hicieran el juicio. Y su esposo, el hermano Leo, también trabajando fuertemente, haciendo toda la gestión. Y la hermana Carolina con su esposo de Ureñas, ahí con sus niños, venían todo el día a esperar el juicio, a ver qué me decían. El hermano Giancarlos, el hermano Adán, el pastor Arcadio, que también llamaba, y todos los pastores que llamaban, el pastor Humberto Avellaneda, que estaban pendientes al juicio, estaban atentos. Y bueno, todos estamos a la expectativa de ver qué iba a pasar.
y así sucesivamente, esperando a ver qué acontecía. Y entonces, pues bueno, por fin antes de ayer apareció algo del expediente y la hermana me da esa noticia y de bueno, hermana, ya aquí hay algo positivo. Yo con la ayuda del Señor me voy a ir pronto. Y ayer, ya entonces la juez me hace subir, me sacan del calabozo, lo escolta uno a un funcionario. Y bueno, eso es, hermano, una cosa tremenda. Nunca había estado en un juicio, primera vez. Pero el Señor me dio la oportunidad porque nosotros vamos a ser llevados a los tribunales. Y si tú no tienes logos, no tienes palabra, no tienes acumulamiento, no tienes nada, no has humillado tu corazón al Señor con antelación, no has hecho una relación íntima con Dios, no te has entregado completamente al Señor. Si no hay nada, va a ser difícil. Y bueno, subí allá. Mi familia estaba muy estresada, mis hijos, mi hijo no podía dormir, mi tercer hijo, él no podía dormir pensando tantas cosas. Y ellos se reunieron y por otro lado nombraron otro abogado, aparte de las dos abogadas que tenía, aparte de mi abogado que es Jesucristo, obviamente, pero saben que en la tierra, de una manera legal, tienen que hacerse todos estos procedimientos, todas estas gestiones. Y entonces cuando ya me suben al tribunal, está la juez, está el fiscal y están las dos abogadas, estaban las abogadas y yo la vi que estaban sonrientes. Y entonces dijeron, bueno, gracias a Dios, pastor, que lo trajeron. Entonces la juez comienza a entrevistarme, muy decente ella, pastor, por todos estos días hemos escuchado de usted, los presos que vienen aquí a juicio hablan de usted. Recién bajó un muchacho que habló de usted, que había hecho una oración por él. Y bueno, lindo, ¿no? Precioso. Y entonces ella hace el juicio, la audiencia, y ella me dice, bueno, la cosa ha sido un poco difícil porque el expediente de la cual usted es acusado supuestamente no aparece por ningún lado por la cantidad de años que tiene. Supuestamente usted era un niño para ese tiempo y no va a aparecer. Es lo que me dice la juez. Sin embargo, yo le voy a dar a usted libertad plena, incondicional, para que se pueda ir tranquilamente. Y en lo posible, trate de que puedan borrar todas esas cosas de allá, porque usted no ha cometido nada. Amén. Amén, amén. Creo que fue el momento más feliz, mi hermano, cuando recibiste ya esa gran noticia, mi hermano. Sí, entonces, bueno, ahí ya llamaron a mi esposa, me abracé con las abogadas, llamaron a mi esposa, nos abrazamos, fue un momento maravilloso, feliz, yo lloraba de la alegría, ya voy a tener la libertad y entonces, bueno, ya yo me iba a ir, no se puede ir todavía porque tienen que esperar su papel, tienen que firmar, tienen que tomar huellas. Y ahí entonces hasta la juez lloró cuando vio que mi esposa estaba abrazada conmigo llorando, las abogadas lloraron, el fiscal, el policía, los otros detenidos que estaban haciendo ahí, estaban en otro cuartico. Todos lloramos, hermano. Fue una tarde de bendición, de libertad plena, de regocijo. Y bueno, hermanos, pasé eso. Luego la hermana me llevó para su casa, la hermana Betty. Dios la bendiga a la hermana Betty por todo su apoyo en esa ciudad. Dios bendiga a la hermana allá en la otra ciudad que también me apoyó. Dios bendiga a todos los pastores que estuvieron haciendo esa cadena de oración, ayunando, a todos los hermanos y hermanas de Cuba, de Chile, Perú, Ecuador, toda la iglesia orando, queridos hermanos. Y bueno, como humanos siempre tenemos corazonadas, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿qué irá a pasar en el juicio? ¿Qué me irán a decir? ¿Me irán a dejar más? Pero cuando ella me dice que ya yo tengo mi libertad plena, queridos hermanos, déjenme decirle que yo me sentí que había nacido de nuevo, que estaba
otra vez recuperando a mi esposa, mis hijos, mi familia, compartir con ellos. Llamé a mis hijos también, lloraron de la alegría, felices, contentos. Y bueno, después fue la otra etapa que te la voy a comentar más adelante, que fue ya después salir de ese pueblo donde estaba a otro pueblo. Y aquí estamos, mis queridos pastores. Bueno, pastor, de verdad que agradecemos a todos nuestros hermanos que estuvieron orando por usted. La oración es eficaz y vemos aquí los resultados y de verdad que muy contentos. Eso también nos hace recordar lo que dice Lucas 21:12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregando a las sinagogas y cárceles, llevando ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Entonces, creo que Así es. un acuerdo, ¿cierto? Un pequeño... Sí, así es. Quería comentarles también que, bueno, mi familia, mi madre y mi padre, que no son de la iglesia, mi padre tiene 80 años, un saludo para él, Robinson Rafael Fernández Castro, quien me engendró. Él estaba muy preocupado también, dígame, yo me imagino su presión también mental, ¿no? Y pensar tantas cosas. Yo cuando él me decían que él no quería comer, decía, no, que coma tranquilo, que esté tranquilo, yo estoy bien, pero que busque de Jesucristo, que se entregue al Señor. Mi hermano Brian, allá en Surinam, que en Guyana Francesa, que también estaba preocupado, saludos para él. Mi tío Silfredo, allá también en otra ciudad, mis tías en Valledupar, toda la familia preocupada. Pero yo le decía, a los que no están en Cristo, que se pongan en Cristo, que reciban al Señor. Porque, hermano, cuando estamos en Cristo estamos seguros. Y debemos decir así como Dios le dijo a Lot, escapa por tu vida. Nosotros hemos hecho un pacto con el Señor y tenemos la certeza y la confianza que si estamos bien con el Señor y morimos en el Señor, obtendremos la vida eterna, obtendremos la salvación, ¿ok? Entonces necesitamos los familiares, los amigos, entregarnos al Señor Jesucristo antes que sea demasiado tarde. Si nosotros, como siervo de Dios, pasamos dificultades, problemas, procesos terribles, ¿qué va a pasar por aquellos que todavía ni siquiera han hecho el pacto con el Señor? Por eso yo aprovecho la oportunidad para invitar a todos mis hermanos de carne, 5 hermanos que no conocen, que no están en la luz, que acepten el evangelio. Eso es lo más precioso que puede tener uno. A mis tíos, tías, padre, madre, que acepten el evangelio de Jesucristo, porque nuestro Señor viene pronto y las pruebas que van a venir son difíciles. Y a los pastores que estamos ya en el camino, con años de experiencia en la fe, queridos pastores, vamos a humillarnos cada día más al Señor. Vamos a entregarnos también al Señor, nosotros como siervo de Dios, porque lo que viene para el mundo, esta es una pruebita y el Señor tal vez me ha usado para dar este mensaje de que debemos prepararnos para lo que va a venir, como decía el pastor Linares. Vamos a ser llevados, perseguidos, vamos a ser vituperados, vamos a ser calumniados. Y si no estamos preparados, si no hemos humillado nuestro corazón al Señor, ¿con qué vamos a responder? De verdad yo le agradezco mucho a todos ustedes, agradezco mucho a mi Dios de darme la oportunidad. Todo esto lo extrañaba. Ahí mentalmente la predicación, el compartir la dinámica de la iglesia, todo esto le extraña a uno en esos momentos, queridos hermanos. Pastor Luis, gracias por irnos llevando en la secuencia de los sucesos. Creo que tenemos otra parte importante, pero antes de entrar a esa parte del traslado, tenemos algunos saludos, algunos hermanos que están escribiendo en el chat. Y tenemos a nuestra hermana Miriam Sarmiento, dice, gloria sea al Eterno. Nuestra hermana Olinda Vargas, gloria sea al Señor. Nuestra familia Porras, dice, gracias a Dios que no abandona a sus hijos. Tenemos también a nuestra hermana Yanaína Vasconcelos, dice,
Aleluyas, gloria sea nuestro Dios. Y tenemos muchos comentarios de nuestros hermanos que están reaccionando a esta historia especial. También en Facebook nuestros hermanos siguen escribiendo. Nuestra hermana Nelly dice, cuando un hijo de Dios ora con fe, el enemigo tiembla. Así dice la sierva del Señor. Bueno, tenemos mensajes por doquier, mensajes de muchas partes, y hay un pastor que quiere también saludarte. Es el pastor Argemiro Astudillo. Vamos a permitir también que él pueda tener unas palabras en esta noche especial. Estamos en una velada, Pastor Luis, regocijándonos y dándole gracias al Señor, porque todos compartimos en esa oración y compartimos también ese... Luis. Pastor Argemiro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, querido hermano. Bendiciones, Pastor Luis Fernández. Fue una gran alegría escuchar la libertad, la realidad, el que nada debe, nada teme. Y lo más importante es lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. Bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y me alegra mucho, estoy aquí en Colombia, me alegra mucho de que usted esté bien y feliz. Siempre oramos por ustedes de Uruguay, compartimos con mi esposa, siempre estábamos pendientes, mandé un video, un audio, no sé si la hermana Betty pudo entregarle el saludo, pero nos deleitamos cuando damos esa gran alegría de poder ver la libertad que tú pudiste tener. Así que, mi querido hermano, nos gozamos de poder saber que mediante la gracia de Dios se ha hecho esa parte. Son momentos difíciles, pero son momentos de fe, donde usted y todos los que han pasado por estas situaciones, Dios les ha cuidado. También de John Prada, que gracias al Señor, cuando estaban en ese apogeo del pastor Luis Fernández, escuché también y pude dialogar con el hermano John Prada, que también salió libre. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Aleluya, Y pues, Dios! pastor, compartimos esa alegría grandemente y eso nos satisface mucho de saber que Dios interviene en el momento indicado. Así que 1000 bendiciones de mi parte, aquí desde Santander, Colombia. El Señor pueda guiarle y seguir adelante en esta obra que el Señor te ha encomendado. Así que avanza en ese testimonio, síguelo dando en todas partes y Dios guiará tu vida. Muchas gracias, Pastor David y Pastor Alexander. Le cuento que me siento, son poco cortas las palabras al poder saber que Dios se manifiesta y se muestran los milagros. Como coloqué allí, Dios es grande, grande es Dios. Amén. 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 Gracias, Pastor Argemiro, por compartir también esas palabras de ánimo. Tenemos también a la familia Bonilla, quienes quieren también dar sus saludos al pastor, así que vamos también a permitir que ellos puedan compartir en este momento, mientras que el pastor Luis se prepara también para contarnos la última parte de esta experiencia. No sé si la familia Bonilla está ahí atentos. Muy bien, seguimos saludando a nuestros hermanos que se están conectando en este momento. Allí tenemos ya a la familia Bonilla, quienes también van a compartir con nosotros su alegría. ¿Cómo están, mis hermanos? Mis hermanos, Dios les bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. El tiempo es para ti. Agradecidos inmensamente con Dios por la obra que ha hecho en nuestro pastor Luis Fernández. De verdad que es una situación bastante difícil la que vivió él. Incluso hoy hablábamos eso esta noche aquí en la iglesia, lo mismo que decía el pastor, hablábamos con los hermanos en el tema de la noche, que muchas veces una cosa, nosotros nos preparamos mentalmente, sí, para de pronto las pruebas que han de venir, pero otra cosa es cuando nos encontremos en el momento. Mis hermanos, hay que pedirle mucha fortaleza al Señor. Pastor Luis, de verdad agradecido con Dios por esa oportunidad que le dio, esa libertad, y sabemos que todos hemos de pasar por pruebas difíciles. Así que ánimo y adelante, mis hermanos,
Saludos desde el sur Gracias. de Bolívar, de toda la familia Bonilla y la familia de la iglesia de San Pablo y todo el sur de Bolívar. Bendiciones, pastor. Aquí me vi con tu mami ahorita, querido hermano Edward, le di un gran abrazo después de tantos años de no verla, me alegró el corazón. Y también quiero compartir que mi hijo me llamó ayer, Jailen, tu hermana, que ya mi hijo está en proceso también de traslado de libertad. O sea, el hermano John Prada ahorita también me dice el pastor Astudillo, qué felicidad que Dios está dando libertad. Así que debemos estar felices. Mi hijo pronto estará con nosotros, hay un proceso ya poco y bueno, es una bendición todas estas cosas, ¿ok? Amén. Amén, amén. Experiencias de fe. Tenemos también nuestros hermanos allí en Chile, la familia Ortega Brito también quiere tener unas palabras. Vamos a darle el espacio para que ellos también puedan saludarte en este momento. Adelante, mi hermana. Hermano Luis, saludos a todos. Desde aquí, desde Chile, estamos orando por ti. Sabes que eres una familia, ustedes son una familia muy importante. Desde el primer momento estábamos orando como todos nuestros hermanos a nivel mundial. Cuando vimos el mensaje, el pastor Luis está en libertad, nos salieron lágrimas de felicidad. Yo dije, Señor, tú puedes romper cualquier atadura. No sé si todos los hermanos que están aquí saben que nosotros también pasamos una prueba difícil en estos momentos, pero el estar en prueba y orar por otros hermanos que pasan las pruebas hace que la fe se fortalezca. Y de verdad que estamos contentos, muy felices de que el hermano Luis esté en libertad. La hermana Solis nos tenía preocupada, pensamos también en su hijo y decíamos, Señor, tú puedes hacer cualquier cosa. Lo que nos preocupaba era que estuviera en Venezuela, pero yo le decía, mamá, para Dios no es nada imposible. Así que estamos contentos, felices de que ya el hermano Luis esté con su familia. Amén, amén, amén. Aquí estamos contentos, pasamos momentos difíciles. Esa fue una prueba terrible porque somos miembros de un solo cuerpo, en la cabeza es Cristo, y lo que le pasa a nuestros hermanos nos duele. Y nos alegra muchísimo verlos en libertad. Y bueno, nos alegra demasiado. Esta es una experiencia no solamente de ustedes, sino de toda la hermandad, porque lo que usted sentía ahí en ese lugar, yo decía, Dios mío, hermano, ¿cómo se sentirá de noche? El sábado, me imagino cómo estaba, terriblemente triste. Pero aquí estamos, mi hermano, compartiendo tu alegría con esta libertad. Amén, amén. Muchas gracias. Tenemos también a nuestro hermano Juan José Gutiérrez, quien quiere también compartir palabras de gratitud al Señor. Bueno, feliz sábado a todos los hermanos. Cuánta alegría me da de saber la noticia y las respuestas a nuestras oraciones. De verdad que estoy muy conmovido por la noticia desde que me enteré ayer. La libertad pues fue un gozo y una alegría inmensa. Y sobre todo más especial porque él acababa de salir de acá desde mi casa. Así que de verdad que hemos orado mucho. No te imaginas, Pastor Luis, el mensaje grande de que aquí con mi esposa Arley y con mi mamá Dioselina dijimos, es que eso tiene una misión allá. Y así hay que verlo siempre. Tuviste una misión y aquí la estamos recibiendo esa anécdota, ese testimonio de que así fue. Todos tenemos una misión. Cada uno de nosotros tenemos una misión y gloria a Dios, tú tuviste una misión y ten por seguro que esa victoria es significativa para cada uno de nosotros, ya que el mensaje también es para nosotros. Nosotros debemos de luchar, no debemos dejar de arrodillarnos, de orar, de perseguir nuestro camino, de perseguir siempre los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y más aún cuando conocemos de tu persona, de tu calidad, de tu vocación, del ejemplo que das y sobre todo tu liderazgo. La verdad que me gozo, me da mucha alegría. No sabes la inmensa alegría que me da de que estés libre y de que puedas dar este testimonio. Bendiciones a todos. Sigue así, fortaleza, ánimo, que lo que vienen son muchas
situaciones muy positivas para ti y para todos nosotros que estamos contigo. Muchas gracias, mi hermano, también por esas palabras de ánimo. Tenemos 2 hermanos más. Familia Porras también quieren compartir con nosotros palabras de ánimo y fortaleza. Ahí está nuestro hermano Reinaldo y su familia. Muy buenas noches, queridos hermanos en general, pero especialmente nuestro querido pastor Luis Fernández. Nosotros también estábamos unidos al grupo de oración y no sé si te llegó un audio que mandamos en donde te hacía referencia, hermano Luis, que la promesa del Señor a través de su profeta es: tu pleito yo lo pelearé. Y esa es una verdad que se ha cumplido, una profecía, una promesa que siempre la podemos tener en cuenta, y que en este caso, gracias le damos al Señor, que no por la oración de uno ni dos, sino de todo su pueblo, fue que se dio ese milagro, como se dio el milagro en situaciones también similares, cuando Pedro el apóstol pasaba por una situación tal. Y el Señor allí también escuchó las oraciones de sus hijos. Bendito sea su nombre y que disfrutes de tu libertad en el Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos con nuestros hermanos de La Tebaida. Estamos en esta noche especial, una velada de gratitud. Hermanos de La Tebaida, adelante. Buenas noches, apreciados hermanos. Qué alegría estar en estos momentos. Seguramente que el Señor tiene un propósito muy especial con la libertad o con el proceso que tuvieron o que tuvo por medio del pastor Luis Fernández. Para honra y gloria del Señor, desde que supimos, aquí nosotros tenemos una plataforma que se llama SMI La Tebaida, o Mi Diario Vivir con la Santa Deidad, y siempre en la mañana y en la tarde siempre orábamos por él. Y sinceramente, queridos amigos y hermanos, nosotros debemos sentirnos como familiares cristianos. No solamente somos hermanos en Cristo, sino amigos, debemos ser amigos y debemos sentir lo que sienten las demás personas también. Yo tuve una experiencia en Bogotá también, cuando estuve con mi esposa, y resulta de que en un barrio, cuando yo iba bajando en la bicicleta, iba bajando y había una familia prácticamente eran varios de esa familia, donde había niños, jóvenes y adultos, y resulta de que ellos estaban extendidos en toda la calle. Entonces y en bajada, yo dije, ¿qué hago yo acá? Menos mal que no iba tan rápido. Si me voy para el rincón, malo. Si me voy para también. Si me meto por el centro, peor. Entonces, y yo no podía frenar, aunque yo no iba muy rápido, pero en bajada era tremendo. Entonces, el Señor me iluminó una partecita donde yo vi que eran más o menos no tan, o sea, que había no tanta gente. Yo me metí por ahí, y precisamente ahí, al lado de la bicicleta, donde iba a pasar, venía una señora con un niño, y medio lo toqué, y ahí mismo la señora cayó en el suelo. Entonces inmediatamente se me vinieron todos. Yo pues hice el cambio, pero yo tenía que pasar precisamente por la estación de la policía, y esa gente encima. Entonces inmediatamente salió un agente de policía y me paró. Me dijo, ¿qué pasó? Le dije, no, pasó esto y esto. Ah, venga para acá, para la estación, porque esa gente los van a linchar. Y entonces ahí mismo me colocaron ahí en la estación adentro, y entonces ya llegaron, hicieron el reclamo, y queridos hermanos, me tuvieron como 1 o 2 días ahí mientras resolvían el asunto ahí en un centro de salud. Yo realmente, hermanos, pasé una experiencia, o el Señor me permitió pasar esa experiencia, pero yo no se la deseo a nadie, aunque la vamos a tener que pasar. Y no solamente en un calabozo de una estación de policía, sino tal vez en una cárcel. Lo más importante es que todos y cada uno de nosotros seamos conscientes, como dice el pastor. Una cosa es uno decirlo y otra cosa es uno vivirlo. Porque uno orar
estar en comunión con los hermanos, en amanecer con Cristo, en SMI La Tebaida, con la iglesia, es muy diferente al estar uno solo y rodeado de gente inocente, pero también de malhechores, de gente que no sabe quiénes son ellos. Entonces, hermanos, hay que orar mucho al Señor. Yo me alegro mucho porque además de nuestro querido pastor ser un pastor también de la iglesia, para honra y gloria al Señor, lo digo con todo el corazón. Lo tenemos como una amistad muy especial para nosotros, porque hemos estado muy congratulados en amistad con él, y personalmente hemos hablado también bien con él, con la esposa, con los hijos, y no tenemos excepción de personas, pero a paso de que hemos tenido esa unión, pues lógicamente nos une mucho más el amor. Amén. Así que qué bueno en este santo sábado tener esa felicidad y esa alegría de esa experiencia, llorar nosotros también con esa experiencia, así como el pastor ha llorado. Amén, amén. Sentir precisamente que el Espíritu del Señor nos une con los santos ángeles. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas gracias, querido pastor David, y también el pastor presidente de la Unión, Alexander, que el Señor le bendiga, lo mismo que al pastor. Unos abrazos muy especiales. Amén, amén. Claro que sí, daremos, siempre seguimos dando gracias al Señor porque estamos en esta fiesta especial compartiendo alegrías, estamos escuchando palabras de gratitud y el pastor Luis Fernández ha estado allí atento a cada una de estas palabras especiales. Tenemos muchos más comentarios, mensajes, sé que todos quisiéramos poder hablar en esta noche, pero queremos llegar a la última parte, darle este tiempo al pastor Luis Fernández para que él pueda contarnos cómo fue esa parte del traslado. Hay un episodio que él también quiere compartir con nosotros, cómo fue movido a otro pueblo. Parece que allí también hubo una experiencia de fe que necesitamos escuchar en este momento. Así que, pastor Luis, adelante con esa parte del testimonio. Gracias, pastor David. Quiero aprovechar la oportunidad porque se me fue el internet un poco, de darle muchas gracias al hermano Juan José Gutiérrez, mi amigo de Valledupar, paisano del pueblo, a la hermana Arley, su esposita, sus hijitas. Siempre me quedo ahí en su casa cuando voy. Es una familia muy hospitalaria y ellos oraron mucho por mí. La primerita que yo le avisé cuando me tomaron fue la hermana Arley, la primerita que le mandé un mensaje. Y bueno, para que se moviera y bueno. Y entonces, cuando iba saliendo de ese pueblo para el otro pueblo, porque saben que ese pueblo la cosa es difícil, la cosa no es fácil en ese pueblo, en la noche yo salí muy nervioso, bueno, ustedes me comprenderán lo que quiero decir. Y luego le dije a la hermana donde estaba, la hermana que me acompañó durante todos estos días, intercedió por mí ahí en ese lugar, que me sacara de ese pueblo rápido, lo más pronto posible. Entonces, bueno, en la mañana hicimos todos los preparativos, yo salí, pero cuando íbamos en el carro, hay un retén policial, y bueno, pararon, me pidieron los documentos, yo tenía un papel que entregar, lo entregué, no hubo problema, pero luego en la otro retén sí pararon, pero ya fue cerquita del otro pueblo nuestro, ¿ok? Y entonces resulta que bajaron a mi esposa, la detuvieron, a la hermana también, a su esposo, y yo no quería estar ahí, yo estaba desesperado porque yo quería verdaderamente estar en mi pueblo. Y yo, bueno, cuando bajaron yo salí corriendo y ya cuando llegué allá a mi pueblo yo dije, bueno, gracias a Dios, no fue que quise dejar a mi esposa y a los hermanos abandonados porque sé que no tenían dificultades, era cuestión de rutina, pues. Pero me daba miedo que cualquier cosa pudiese acontecer. Saben que esos pueblos son un poco difíciles. Y bueno, gloria a Dios, logré llegar a la casa de la hermana Margarita Cuevas. Cuando ya yo la recibí, ya yo tuve un taxi y me vine. Y entonces ahí le di un abrazo. Bueno, ahí compartimos. Aquí está la hermana Solángel, sus hermanas, todas las hermanas Cuevas. Aquí estamos con ellas compartiendo.
y toda la familia. Y bueno, una bendición, querido Pastor David. Ahorita nos estamos gozando, de verdad, ahora que me dicen de los hermanos John Prada, para mí una felicidad muy grande, tantas oraciones por ese muchacho. Mi hijo también viene en camino. Bueno, no es que viene en camino, su libertad, lo que ustedes saben, pronto estará con nosotros con la ayuda de Dios, ¿ok? Amén, amén. Más y más experiencias, más y más noticias especiales, y le damos gracias a Dios porque estamos viendo estos tiempos, hermanos, de milagros y de liberación. Pastor, vamos a ir llegando a una conclusión para que tú puedas dar el consejo final, o antes del consejo, si hay algún otro episodio que quieres compartir con nuestros hermanos antes del consejo final, es tu momento, mi hermano. Ya, ¿puede retirarse, hermana, por favor? Es que hay otra conexión aquí, hermano. Sí, bueno, sí, el consejo sería, hermanos queridos, debemos nosotros, en lo posible, humillar, como decía un momento, pero aparte de humillar nuestro corazón al Señor, aprovechar la libertad que tenemos en todos los aspectos, la libertad mental, la libertad espiritual, la libertad en Cristo Jesús. Es lo más precioso que uno puede tener, hermano. Yo lo experimenté, ¿ok? Una cosa es hablarlo, hoy yo lo experimenté y por eso le hablo y le digo con propiedad. No es fácil estar en un lugar de eso. Por eso, querido joven, no te dejes usar del enemigo. Llévame este paquete, tráeme esto. Ten mucho cuidado con lo que vas a hacer. Porque perder la libertad de 20, 22, 23 años, pagar una condena de 15 años, 20 años, como yo vi a jóvenes desplomarse, ¿sabe lo que es eso? Porque le dan una condena de 20 años, solamente tiene 22 años, 20 años el muchacho, 17 años, o le dan una condena de 17 años, quise decir, hermano. Había un señor de 43 años que le dieron una condena de 28 años. Por favor, querido joven, hermano que me escucha, no te dejes llevar de las pasiones de este mundo, no te dejes llevar por el materialismo, a veces por obtener dinero. Los jóvenes entran en negocios que no son correctos y caen en la prisión. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha prudencia, hay que tener también mucha confianza en Dios, queridos jóvenes. Por eso ese es mi consejo. Valora la libertad y goza la libertad con los seres queridos, con los hermanos. Abrázales, bésales, respétales. Honra a tu papá, honra a tu mamá, porque eso es lo más precioso que puede tener el ser humano, la libertad. Hoy yo me siento libre porque días antes para mí fue una terrible prueba. Gracias, pastor, por compartir con nosotros. Hay una promesa muy importante para cada uno de nosotros, dice la hermana Esther, 2 Timoteo 4:17, y siguen los comentarios. Tenemos hermanos de diferentes países, pastor, que se han unido a esta cita especial, hermanos de Perú, tenemos hermanos de Uruguay, hermanos de Venezuela, hermanos de Chile. Sin lugar a dudas, mis hermanos, todos compartimos esta fiesta especial. Y queremos ir cerrando ya esta velada maravillosa, agradeciendo al pastor Luis Fernández por tomar este tiempo y también esta valentía, esta fuerza para compartir con nosotros. México también nos escriben allí los hermanos, veremos de qué otro país nos siguen allí escribiendo. España, tenemos la familia Lovanton, allí están nuestros hermanos también de España compartiendo con nosotros, pastor Luis. Quiero darle gracias a esa familia bella de España, para el hermano Onilo Batón, su querida esposa, lloró cuando me liberaron. Son mis amigos, que Dios les bendiga por sus oraciones, a su niña, que también estaba atenta mandándome mensajes. Y bueno, muchas gracias por su apoyo al hermano Gabriel Porras en Holanda, a la hermana Isabel de Francia, a todos los hermanos de Francia, el hermano Consavalente, de Guyana Francesa, se me había olvidado, mi campo misionero. Las hermanas me mandaban mensajes en creol, en francés, la hermana Benita. Y si escucha este mensaje, yo quiero mandar un mensaje en francés para todos los hermanos de comunidad francesa, querido pastor David, si me lo permite. Claro que sí, claro que sí. La hermana Sara, ok.
Je voudrais partager ce message de la parole de Dieu pour toutes les personnes qui écoutent le message ce soir. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Je suis content parce que Dieu donne à moi la liberté. Aujourd'hui, je suis content. La gloire c'est à Dieu l'éternel, mon Dieu. Le Fils de Dieu donne à moi la liberté. Merci beaucoup, ma sœur. Merci beaucoup, mes frères de France Guyane. Merci beaucoup à tous les frères qui font la prière pour moi. Continuez avec le chemin de Dieu parce que Jésus va venir pour deuxième fois sur la terre. Je suis content, mes amis. Je suis content parce que Dieu donne à moi la liberté selon sa volonté. Continuez avec le chemin de Dieu parce que Jésus va venir pour deuxième fois sur la terre. Que la bénédiction de Dieu soit avec nous, mes frères. Continuez à lire la parole de Dieu, la humilité de notre cœur, second. Ouvrez la porte de notre cœur à Jésus, le Fils de Dieu, d'accord? Que la bénédiction de Dieu soit avec vous à la Guyane française. Que Dios vous bénisse en France. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Pastor Luis Fernández, por compartir con nosotros. Hemos conectado también con esa energía, con esa alegría, Pastor, y no estamos solos. Tenemos una gran familia espiritual en diferentes países que están allí siempre atentos. Estamos unidos con un mismo propósito porque la necesidad de uno se vuelve la necesidad de todos y la alegría de uno se vuelve también la alegría de todos. Vamos a tener un momento, Pastor Luis, una oración y queremos que tú puedas hacer esa oración de gratitud en esta hora. Amén, hermano. Vamos a orar al Señor. Eterno Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por la bendición de compartir con nuestros hermanos todas estas experiencias. Señor, tú eres un Dios poderoso, maravilloso. Por tu gracia hoy estamos gozándonos todos, Señor. Gracias porque el hermano John Prada también escuché que tú le has dado, Señor, la bendición de estar fuera. Gracias porque mi hijo también, Señor, está pasando su prueba y ya está terminando, ya pronto estará con nosotros. Gracias, Señor, porque tú permitiste que durara todos estos días acá para darnos un mensaje que debemos humillarnos. Cada día más debemos bajarnos a ti, debemos aprender de ti, Señor de la gloria. Bendice todas estas almas que durante todos estos días tuve contacto con ellos. Señor, no los dejes, permita que ellos puedan seguir en el camino, puedan entregar su vida a ti, puedan buscar la iglesia en sus lugares. Oh Padre amado, bendice a los pastores que hicieron la oración por mí, por todos nosotros. Bendice a tu iglesia en toda la tierra. Bendice a todos los hermanos, Señor, de mi pueblo, allá en Valledupar, la hermana Arley, el hermano Juan Gutiérrez. Bendice también a los hermanos Guyana Francesa, Señor. Bendice a mi esposa, a mis hijos, Señor. También, Padre, muy sentidos ellos, y que con la ayuda del Señor ellos estarán también en las mansiones celestiales, porque esa es la promesa. Y si hay algún joven aquí que tiene dificultad, Señor, tiene problemas, te ruego que en el nombre de Jesús le pueda dar la libertad mental, le pueda dar la libertad en Cristo Jesús. Si hay alguien que todavía está metido, Señor, no en una prisión, pero sí en una prisión espiritual, te ruego, Padre amado, que en el nombre de Jesús le pueda dar la libertad. Danos la paz, danos la bendición y danos el gozo de la salvación para seguir compartiendo con nuestros hermanos. Amén. Ayúdanos para que ese amor, ese fuego entre nosotros, Señor, del Espíritu Santo pueda seguir reinando en tu iglesia, y que cuando tú hagas estas obras maravillosas, nosotros las podamos compartir. No nos quedemos callados, sino que te demos la gloria y la honra, Padre amado, porque tú nos has dado la libertad en todos los aspectos. Amén. Sea bendito tu nombre, oh Señor del cielo. Sea alabado tu nombre en esta noche. La gloria a ti, oh Padre amado, creador del cielo y de la tierra, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Todo lo agradecemos, todo lo colocamos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor. Y bueno, vamos a aprovechar para que también nos regales esta bendición pastoral. Así que vamos a estar con nuestros hermanos, vamos a cantar, despídenos con tu bendición. Vamos a cerrar amén. Con Dios.
invitamos a la hermandad a estar de pie y recibimos la bendición del cielo en esta noche. Amén, queridos hermanos, podemos inclinar nuestro rostro al Señor para recibir la bendición de parte del Eterno. Y Jehová habló, y todos los pastores que están en sala, por favor me colaboran, me ayudan. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Aleluya, aleluya, amén. 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 Amén y amén. Bien, mis apreciados hermanos, queremos agradecer por tomar el tiempo para compartir con nosotros en esta noche especial. Hemos tenido una gran velada, hemos sido fortalecidos por estos testimonios de fe y lo más lindo, mis hermanos, es que hoy podemos decir que nuestro Dios es tan grande que tiene esa llave gigante para poder sacar de esas prisiones a sus hijos, también de las prisiones espirituales. No perdamos la fe, sigamos orando, mis hermanos, unamos fuerza, porque nuestro Dios es grande y Él nos seguirá regalando victorias. Muchas bendiciones, Pastor Luis, que el Señor te bendiga grandemente y bueno, esperamos también poder compartir contigo en otra oportunidad. Te vamos a dar el tiempo para que puedas despedirte de todos nuestros hermanos. Gracias, Pastor David Morales. Qué alegría, de verdad, mi querido amigo, hermano. Gracias por darme la oportunidad de expresar todas estas experiencias. Y bueno, gracias a mis hermanos. Tal vez se me escapan los nombres, pero sé que de muchos países estuvieron atentos, de muchos lugares, de muchos pueblos. Así que Dios les bendiga grandemente. Vamos a seguir adelante. Recuerden, vamos a humillarnos al Señor todos los días. Vamos a marcar un momento para encontrarnos con nuestro Dios. Ese es el consejo. Y los jóvenes estar atentos para no caer en las prisiones. Y si hay algún problema espiritual, el Señor puede dar la libertad también. Así que saludos a todos los hermanos. A mi hermano Brian allá en la Guyana le mando saludos. A los hermanos de Surinam, el pastor Edinson Enrique también, que Dios les bendiga, también estuvo atento. Los hermanos de Chile, el pastor Abimelea, los pastores de Costa Rica, de Ecuador, de Perú, a todos, que el Señor les bendiga y muchas gracias. No me había dado cuenta que tenía tanta familia con todos los mensajes que me han mandado. Que Dios les bendiga. Y aquí a mi esposa que está conmigo, muchas gracias, mi querida esposa, por apoyarme durante todo ese día. Estaba atenta, estaba ahí luchando conmigo y mi esposa pues llorando y compartiendo. Y bueno, esa fue una alegría maravillosa ayer cuando me pude abrazar con ella de nuevo, ¿ok? Amén. Muchas gracias. Bueno, mis hermanos, queremos que todos puedan, los que puedan, ¿no?, abrir sus cámaras para poder saludar al pastor mientras escuchamos una alabanza especial que tiene por título Habrá un mañana mejor. Queremos que todos puedan escuchar esta alabanza especial y vamos ya a finalizar con esta sección musical mientras todos nuestros hermanos activan allí sus cámaras para poder saludar de esta manera al pastor en este. Hay un canto de alabanza en el trino de las aves, en el sol de la mañana que a la luz sus puertas abre. Hay aroma de poema cuando se despierta el día, se disipan las tinieblas, resplandece la alegría. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Las tristezas y el lamento huirán en un momento. Dios limpiará con sus manos el llanto que has de
unos ojos con deseos de vivir. Es la paz que hay en el rostro de aquel que vive feliz. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. En aquel murmullo suave, con las aguas presurosas, en esa sonrisa amable que hace fáciles las cosas, en el brillo de unos ojos con deseos de vivir. Es la paz que hay en el rostro de aquel que vive feliz. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por acompañarnos y también por este momento especial de habernos presentado al pastor Luis Fernández, que nunca estuvo solo, y aquí está tu familia y seguiremos orando por ti, Pastor Luis. Que el Señor te bendiga grandemente. Muchas, muchas bendiciones. Que Dios nos regale un feliz descanso y que mañana podamos levantarnos con mucha fuerza para seguir glorificando el nombre de nuestro Creador. Muchas, muchas bendiciones, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Gracias por habernos acompañado. Hay un canto de alabanza en el trino de las aves, en el sol de la mañana que a la luz sus puertas abren. Hay aroma de poema cuando se despierta el día, se disipan las tinieblas, resplandece la alegría. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Las tristezas y el lamento huirán en un momento. Dios limpiará con sus manos el llanto que has derramado. En el brillo de unos ojos con deseos de vivir, es la paz que hay en el rostro de aquel que vive feliz. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. En aquel murmullo suave, con las aguas presurosas, en esa sonrisa amable que hace fáciles las cosas, en el brillo de unos ojos con deseos de vivir, es la paz que hay en el rostro de
Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde sea